Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Morirá la señora Fikrye? ¿Qué hará Alia si su madre muere? ¿Por qué disparó hacia Alice sin saber la verdad? ¿Morirá realmente? ¿Se enterará Cian que Mine está embarazada de él? ¿Cian y Alia seguirán acercándose? ¿Qué hará Cian cuando se revele que Sadakatan mintió? ¿Qué pasará si Alia se entera del bebé? ¿Se arruinará el plan de Sadakat y Mine para separar a Cian y Alia? ¿Se revelará que el bebé de Zerrin es de Kaya? ¿Podrá Cian descubrir quién mató a Boran? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Cian descubra que Mine está embarazada y confirme si es suyo o no, pon fin a este problema del bebé y cuéntale a Alia sobre el bebé lo antes posible. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Desafortunadamente, Fikrye fue a matar a Alice para vengarse y deshacerse de la calumnia que Alice había lanzado sobre ella. A pesar de las instrucciones de Alice, Cian, cuando escapó de la prisión, Fikrye apareció en su camino y le apuntó con un arma. Mientras esperaba que ella insistiera en que la estaba calumniando, Alice le disparó a Fikrye directamente en el pecho. Alia, que estaba con ella en ese momento, se sintió muy herida cuando su madre se arrodilló frente a Fikrye para que no le hicieran daño. Su madre, de quien ella creía que la había traicionado durante todos estos años, en realidad había hecho todo por su propio bien. Alia, que había extrañado a su madre durante años y no podía evitar estar enojada, amaba mucho a su madre, incluso si no lo demostraba. Cuando Alice le disparó a su madre frente a sus ojos, Alia no supo qué hacer y comenzó a llorar, diciendo mamá, mamá. En ese momento, Cian se acercó a ellos y disparó a Alice, quien había disparado a Fikrye. La señora Fikrye perderá la vida después de esta grave lesión que recibió una mujer ya enferma. Alia, por otro lado, no podrá soportar el dolor de perder a su madre y llorará mucho y estará triste. Cian siempre estará a su lado y tratará de brindarle apoyo moral durante este proceso. Estará enojado consigo mismo por los años que pasó sin su madre y por conocerla mal. Ella se arrepentirá de por qué creyó lo que escuchó sobre su madre y por qué nunca debería haber cortado lazos con su madre, sin importar nada. Cian pensará que la imprudencia de Alice al matar a alguien habrá causado la muerte de Boran y por eso le disparará. Sin embargo, el lugar donde Cian disparó a Alice parece un lugar que no causaría su muerte. Llamará a una ambulancia para llevar a Alice al hospital inmediatamente y se asegurará de que sea tratado en su propio hospital de una manera que no pueda escapar. En este proceso, tan pronto como Alice se recupere, lo interrogará y lo obligará a decir quién mató a Boran. Fikrye se dio cuenta de lo perjudicial que es Mine para la felicidad de su hija y de cómo tiene los ojos puestos en Cian, y le contó a Nare sus sospechas. Hizo este discurso pensando en una cáscara de sandía y planeando eliminar el incidente antes de que Alia se enoje. Esto funcionó muy bien. Tan pronto como Nare se dio cuenta de que Mine estaba embarazada y que su madre Sadakatan lo sabía, le informó a Cian. Cian fue primero a ver a su madre, pero, por supuesto, Sadakatan no reveló su secreto. El próximo movimiento de Cian será hacia Mine. Aunque Mine lo niega, Cian la llevará al ginecólogo y tratará de averiguar si hay un bebé y si ese bebé es suyo. A partir de ahora, los esfuerzos de Mine por ocultarlo serán en vano. Las cosas van bastante bien entre Cian y Alia estos días. E incluso se comportan de manera muy cercana y amigable entre sí. Si bien este desarrollo es agradable, hay una cuestión del bebé que nos inquieta, especialmente a Cian. Aunque Cian sabe que está muy enamorado de Alia, tiene mucho miedo de que si se entera del bebé, se produzca una ruptura entre ellos. A medida que se acerca la muerte de la madre de Alia, es posible que Cian no quiera ocultarle a Alia el embarazo de Mine. Si lo oculta y sale a la luz, entonces pensará que Alia no lo perdonará. Cuando Cian se enfrenta a Mine y escucha de ella que su madre también quiere este bebé, se enojará mucho con Sadakat. Como siempre, estallará una discusión muy intensa entre Cian y Sadakatan, quien toma decisiones en nombre de su hijo. Gracias a esta discusión, Alia podría enterarse del bebé. La señora Sadakat gritará que quiere deshacerse de Alia y que tendrá un hijo prematuro de su propia sangre. Él hará esto específicamente para que Alia lo escuche. Y logrará su objetivo y se lo anunciará a Alia. Cuando Alia escucha esto, le preguntará a Cian si esto es verdad y se irá a su habitación enojada.
Cian y Nare irán tras Alia y le contarán todo lo que pasó y le contarán sobre la posibilidad de que el bebé no sea de Cian. Después de todo, Alia también sabe que Mine y Cian solían estar juntos y comprenderá la posibilidad de esta situación. Pero ella le preguntará a Cian qué piensa acerca de casarse con ella o no y le dirá que si quiere, puede llevarse a su hijo Denise e irse. Cian estará muy enojado con esta oferta y dirá que nunca renunciará a Alia o Denise y que no puede vivir sin ellas. Él puede decir que nunca consideró el matrimonio con Mine y que actuó como si estuviera viviendo con ella para que no se suicidara por lo que pasó en el pasado, pero que algunas cosas no deseadas sucedieron cuando estaba borracho por el bebé. Al mismo tiempo, cuando Cian le dice a Mine Isaac que su objetivo es romper con Alia, Alia le creerá. En este caso, todos los planes hechos por la señora Sadakat y Mine se irán al garete. Si Mine no se hace la prueba para ver a quién pertenece el bebé, Cian dirá que no quiere al bebé y le pedirá que aborte. Si la señora Sadakat y Mine deciden ocultar a Mine para que pueda pasar el periodo del aborto, eso complicará aún más las cosas. Al mismo tiempo, el padre de Demir, quien también dijo que el bebé de Zerrin es de Kaya, quería llevar a Zerrin a Sain y dejarla allí, pero Kaya estaba allí y Demir fue tras ellos para detenerlos, y las cosas tomaron un giro diferente. Demir hizo que su padre se retractara amenazándolo con decir que Boran lo había matado. Aquí es donde todo se vuelve un poco confuso, pero nada está claro por ahora. Por otro lado, debido a que Demir le había dicho previamente a Zerrin que lastimaría a Kaya, Zerrin dijo que el bebé es de Demir. Kaya quedó muy decepcionada cuando descubrió que su amante, de quien ella creía que por un momento estaba embarazada, iba a tener un bebé de Demir. A partir de ahora, Kaya hará todo lo posible para no ver a Zerrin porque cree en ella. Porque cada vez que vea a Zerrin sufrirá mucho y le resultará difícil mantenerse alejado de ella. Esta mentira no se resolverá a menos que Demir libere a Zerrin y Kaya siempre sabrá que su propio hijo es el hijo de Demir. Cian no se detendrá hasta descubrir quién mató a Boran. Cian, que tiene no uno sino 1000 problemas en su mente, seguirá sacando fuerza de Alia y Denise a pesar de que está muy cansado y agotado. Si preguntas quién mató a su hermano Boran, creo que no fue Egmel. Con sus propias palabras, dijo, yo tenía un amor diferente por ella, señor, ella estudiaba y trabajaba, no le haría daño. Alice, Latif y Nadim son los únicos que quedan. Veamos si Cian puede descubrir quién es el verdadero culpable y quién mató a Boran. Entonces, ¿crees que Egmel podría haber matado a Boran? ¿Qué hará Alia después de la muerte de su madre Fikrille? Si Alice vive, ¿dirá quién mató a Boran? ¿Podrá Cian descubrir si el bebé de Mine es suyo o no? ¿La señora Sadakat ocultará a Mine para que Cian no dañe al bebé y tenga que abortar? ¿Zerrin permitirá que Demir sea el padre de su bebé? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.